Hubo un tiempo en que el simple nombre de John D. Rockefeller hacía temblar a cualquiera. No solo fue el primer multimillonario moderno, fue durante décadas el hombre más poderoso de Estados Unidos. Su empresa, Standard Oil, pasó de ser una refinería en Cleveland a un pulpo que lo abarcaba todo. Pero su historia no empieza en un palacio, sino en la pobreza, con un padre ausente y una madre que le inculcó disciplina, fe y un sentido obsesivo del deber. Nació en 1839 en una familia campesina sin dinero. Su padre, conocido como Devil Bill, era un charlatán que desaparecía por semanas, reaparecía con regalos y volvía a irse bajo identidades falsas para vender remedios milagrosos. Su madre mantenía la casa y a sus hijos con trabajo duro y una religiosidad férrea. Desde niño, John buscó formas de aportar. Crió pavos para venderlos, llevó las cuentas domésticas, prestó pequeñas sumas. Aprendió pronto que el orden y la contabilidad podían poner estructura donde reinaba el caos. A los 16 años abandonó la escuela 2 meses antes de graduarse para encontrar trabajo. Nadie quería contratar a un adolescente, hasta que una pequeña firma lo aceptó por su caligrafía y su precisión con los números. Ese 26 de septiembre lo celebraría de por vida como su día de trabajo. Ganaba poco, pero entendió algo clave. El flujo de dinero de una empresa cuenta una historia, y él sabía leerla. Se repetía cada mañana: estoy destinado a ser rico. No era un mantra vacío, era un plan. Con 18 años se asoció con Maurice Clark para comerciar alimentos. Les faltaba capital, así que fingían públicamente tener el doble del dinero que realmente habían pedido prestado. Un truco de reputación para ablandar a los banqueros. La guerra civil infló los precios y su negocio se disparó. Pero el verdadero oro no estaba en los granos, era el oro negro. En 1859, en Pensilvania, perforar el suelo empezó a sacar petróleo crudo a escala. Un joven refinador, Samuel Andrews, les mostró un proceso con ácido sulfúrico que convertía el crudo en queroseno más limpio y brillante. Rockefeller y Clark le prestaron dinero. La refinería voló. En un año, la parte petrolera ya era más rentable que todo lo demás. Apostaron fuerte, abandonaron alimentos y se metieron de cabeza al petróleo. El problema era el mercado, turbulento. Días de sobreoferta con precios por el suelo. Luego, escasez con subidas brutales. Rockefeller tomó una decisión que revelaba su instinto. No competiría extrayendo crudo, dominaría refinando, controlaría la parte estable de la cadena. En 1865, su socio se asustó y le vendió su participación. Fue el punto de no retorno. Rockefeller se quedó el negocio por una suma enorme para la época. Y justo después se descubrieron nuevos campos gigantes. La marea iba a su favor. Se casó, llevó una vida doméstica simple en Cleveland y rebautizó la empresa como Standard Oil. Buscó un socio de temperamento semejante, Henry Flagler. Ambos compartían 3 cosas: religiosidad, disciplina y una convicción militar del negocio. La competencia no se pelea, se aplasta. Y Rockefeller afinó el arma que lo haría invencible: los acuerdos secretos con los ferrocarriles. El petróleo refinado viajaba por tren. 3 compañías dominaban: New York Central, Erie y Pennsylvania Railroad. Rockefeller vio la necesidad de las 2 primeras de llenar vagones y les ofreció lo que querían: volumen constante a cambio de tarifas con rebajas ocultas, con costos de transporte más bajos que su competencia. Podía lanzar guerras de precios hasta llevar a otros a la quiebra y luego subir precios cuando quedaba solo. Era legal, aún no existían leyes antimonopolio robustas, aunque moralmente turbio. Funcionó. En 1872 se armó un plan aún más ambicioso, una alianza secreta entre grandes ferrocarriles y grandes refinadores, el llamado South Improvement Company. No solo habría descuentos, Standard Oil cobraría reembolsos por cada barril que transportaran los competidores. Era como si cada envío de tus rivales te pagara a ti. Cuando el rumor saltó a la prensa y los mineros boicotearon, el plan estalló entre protestas e incendios. Rockefeller, impasible, transformó ese miedo en palanca: la masacre de Cleveland. En 6 semanas convenció o intimidó a 22 de 26 refinerías de Cleveland para vender a precio de saldo o integrarse. A los que aceptaban les ofrecía otra opción:
Trabajar bajo el paraguas de Standard Oil con mejor tecnología y costos más bajos. Sumaba talento y capacidad al mismo tiempo. La crisis financiera de 1873 hundió la economía. El barril valía menos que el agua. Rockefeller sobrevivió gracias a eficiencia, crédito bancario y escala. Vio sangre en el agua y extendió su campaña a Pittsburgh, Filadelfia y Nueva York, comprando, asfixiando o reservando logística para neutralizar a los que resistían. Construyó oleoductos para depender menos de ferrocarriles y bajar aún más los costos. El pulpo había desplegado sus tentáculos. Entonces chocó con un coloso, Pennsylvania Railroad, de Tom Scott. Scott tendió sus propios oleoductos y hasta planeó refinerías. Rockefeller declaró la guerra total. Desvió envíos, inundó el mercado con queroseno barato, forzó a otros ferrocarriles a bajar tarifas. La respuesta sindical fue explosiva. Huelgas, violencia, locomotoras y vagones ardiendo. Scott claudicó. Rockefeller, frío, aprovechó para firmar un megapacto. Garantizó tráfico a cambio de reembolsos aún mayores e información detallada sobre los envíos rivales. Tenía ya control del 90% del refinado. Los mapas del poder en Estados Unidos empezaban a aparecer su organigrama. El mundo, sin embargo, cambiaba. Edison empujaba la luz eléctrica y nuevos yacimientos en Ohio inundaban el mercado con un crudo sulfurado, apestoso, skunk oil. Casi todos se rindieron. Rockefeller contrató químicos. En un año eliminaron el azufre y convirtieron lo que olía a problema en una ventaja competitiva. Además, el proceso de refinar dejaba un subproducto: gasolina. Llegaban el automóvil y el motor de combustión. Lo que antes era residuo, ahora era plata líquida. En paralelo, Rockefeller miró más allá del petróleo. Con su asesor Frederick T. Gates y su hijo John D. Rockefeller Jr., se convirtió también en inversor estratégico. Compró tierras férreas en la cordillera de Mesabi, Minnesota, una veta de hierro monumental, y entró en la órbita del otro titán, Andrew Carnegie, rey del acero. De rivales pasaron a socios tácticos, suministros garantizados, reembolsos logísticos, pactos de no agresión. Allí entró J.P. Morgan con una idea más grande: fusionar activos y crear US Steel, la primera corporación de $1,000 millones. Rockefeller recibió una montaña de acciones. Su riqueza ya no dependía solo del queroseno, pero el precio de su estrategia llegaría en forma de opinión pública. La periodista Ida Tarbell, cuya familia fue aplastada por Standard Oil, publicó una serie demoledora. Reveló descuentos secretos, sobornos, intimidaciones, compra encubierta de competidores y hasta la doble vida del padre de Rockefeller. El país leyó furioso. Theodore Roosevelt olió la oportunidad política perfecta para su cruzada antimonopolio. El gobierno federal lanzó un proceso gigantesco. Miles de páginas de evidencia, docenas de testigos y una conclusión histórica: Standard Oil era un monopolio que debía disolverse. El 15 de mayo de 1911, la Corte ordenó partir Standard Oil en 34 compañías independientes. Para muchos, una victoria de David contra Goliat. Para Rockefeller, paradójicamente, fue su golpe de suerte más rentable. Poseía alrededor de una cuarta parte de Standard Oil, y al dividirse, recibió acciones en cada nueva empresa. Con el auge del automóvil, varias de esas baby standards se dispararon en bolsa. Su patrimonio se multiplicó. ¿Y qué hizo con tanto dinero? Lo que venía repitiendo desde joven, que era un soldado de Dios, con la misión de usar la riqueza para el bien. Toda su vida había donado al menos el 10% de sus ingresos, pero ahora profesionalizó la filantropía. En 1913 fundó la Rockefeller Foundation con Gates y su hijo. Durante décadas canalizó cientos de millones, que hoy equivalen a decenas de miles de millones, a dos grandes frentes: salud y educación. Financió laboratorios, campañas sanitarias y escuelas de salud pública. Apoyó investigaciones que combatieron malaria, anquilostomiasis, meningitis, impulsó la modernización educativa en el sur de Estados Unidos y ayudó a crear instituciones de investigación de clase mundial. Más allá de la fundación, Rockefeller Jr. continuó el legado con donaciones masivas y proyectos cívicos, pero la pregunta incómoda no desaparece: ¿cómo juzgar a Rockefeller? Su legado tiene dos caras: el filántropo que financió ciencia y educación, y el monopolista que asfixió competidores con prácticas hoy ilegales. El hombre religioso de vida austera en lo personal
y el estratega que dominó ferrocarriles, oleoductos y precios desde despachos donde pocos sabían qué se estaba decidiendo. Como escribió un biógrafo, su lado bueno fue tan grande como su lado malo fue oscuro. Ambas cosas son verdad, y juntas explican por qué nos sigue fascinando. Lo incuestionable es su genio para el sistema. Vio que el poder no estaba en el pozo, sino en la cadena. Que la logística decide quién manda. Que el costo unitario más bajo gana la guerra de precios. Que el capital y la reputación se negocian. Que el pánico de otros es una oportunidad. Que la escala y la química pueden convertir basura en gasolina. Que el dinero, si no se organiza, se disipa. Y si se estructura, gobierna. Rockefeller murió a los 97 años. Para entonces, su huella estaba en las bombillas que reemplazaron lámparas de queroseno, en los motores que devoraban gasolina, en las compañías que surgieron del rompecabezas de 1911, en bancos y acero, en fundaciones que aún hoy financian ciencia y educación. Si fue héroe o villano, depende del cristal con que se mire. Pero hay algo que nadie discute. Pocos han entendido el poder y su precio. Como él. Y tal vez por eso, cuando su hijo dijo, «Solo hubo un John D. Rockefeller», no hablaba solo del hombre, sino del fenómeno. Un campesino contable que, con una libreta de costos, una fe férrea y una voluntad de acero, dibujó el mapa moderno del dinero. Si te gustan estas historias de poder real y quieres más, suscríbete ahora, deja tu like y cuéntame en comentarios qué episodio quieres que destripemos después. Mira el siguiente video.